Bienvenidos. En esta presentación se analizará críticamente una práctica de biología molecular centrada en la amplificación del gen HPV. El título lo anticipa, se trata de en auditar un fallo experimental con el mismo rigor con el que se analizaría un éxito. Como se verá a lo largo del trabajo, en ciencia un resultado negativo bien fundamentado tiene justamente el mismo valor que uno positivo. Antes de entrar al análisis, vale la pena establecer con claridad cuál es el objetivo. Se trata de identificar la causa raíz del fallo de la aplicación del gen HBV, reconstruir el razonamiento detrás de cada decisión técnica y proponer un protocolo diseñado que corrija lo que salió mal. Am, el flujo de trabajo, para entender lo que falló, primero entendemos lo que se hizo. El experimento comprendió cuatro etapas encadenadas. Y cualquier error en cualquier eslabón compromete lo que viene después. Se comenzó con una extracción de ADN usando el kit QIA, AMP, DNA Mini Kit. El principio involucra análisis celular, atracción del ADN en una membrana de sílice, lavados para eliminar contaminantes y ilusión de materiales purificados. Un proceso directo cuando cada paso se ejecuta con el volumen y tiempo correctos. Una vez obtenido el ADN, se procedió con una cuantificación de dos tipos complementarios. El nanodrop, que mide absorbancia en 260 nanómetros y entrega concentración junto a la relación 260-280 como indicador de pureza. Y el Quantus, que en cambio es fluorométrico, más sensible y específico para el ADN doble cadena. Ya se verá por qué esa diferencia resultó crítica. Con esos datos se realizó la PCR, ciclos de naturalización, annealing y extensión, en el termociclador para amplificar la región diana del gen HBV. Y finalmente, la electroforesis en gel de Garosa separa los fragmentos por tamaño en un campo eléctrico. Si la PCR funcionó, se observa una banda en la posición esperada. Y si no hay banda, hay que preguntar con detalle por qué. Esta tabla condensa lo esencial de cada etapa. La columna que importa para el análisis que viene es la de limitaciones críticas. En extracción, la calidad del producto final depende estrictamente de la manipulación técnica previa. Un centrifugado incompleto, un volumen insuficiente puede comprometer toda la muestra. En cuantificación, el nanodrop sobreestima la concentración cuando hay contaminantes como RN o proteínas. Porque estos también, porque estos también absorben a 260 nanómetros y eso genera una falsa sensación de seguridad. En PCR, cualquier error en volumen o pureza del molde puede resultar en ausencia total de amplificaciones. En el reforesis, si no hay ADN amplificado, no hay bandas. El problema ocurrió antes de llegar ahí. Con este mapa claro de donde puede romperse la cadena, Luz presentará los resultados obtenidos. Análisis de resultados obtenidos. Empecemos con los datos de cuantificación, porque aquí está la primera contradicción importante de nuestro experimento. El nanodrop reportó una relación de absorción 260 sobre absorción 280 dentro del rango aceptable de pureza y una concentración aceptable para una PCR, con la excepción de la muestra 1. Eso parecería indicar que tenemos ADN de buena calidad. Sin embargo, el equipo Quantus, que es fluorométrico y específico para ADN de doble cadena, detectó una concentración significativamente menor en todas las muestras. Esta discrepancia es la contradicción central. Hay ADN, pero el nanodrop está sobreestimando. El perfil de extracción es positivo en apariencia, pero los fluorómetros revelan que gran parte de lo que el nanodrop detectó son contaminantes que absorben también a 260 nanómetros. La conclusión es que quizás la cantidad de ADN no fue suficiente para la PCR. En el gel no se puede ver las bandas en ninguna de las muestras. Como no se puso un control positivo, no se puede determinar si la culpa es de la extracción o la PCR. Aquí vemos las dos preguntas clave. ¿Falló la extracción por completo? Falso. Incluso con la incertidumbre de los resultados contradictorios entre el nanodrop y Quantus, es claro que sí habíamos extraído algo de ADN. Segunda pregunta. ¿Falló la preparación del gel de agarose? Falso. El marcador de peso molecular es visible y brillante en el gel. El intercalante funciona correctamente. Eso confirma que el gel en sí no tiene el problema. El veredicto entonces es claro. El fallo es de localización técnica. El quiebre ocurrió durante la preparación de las muestras elucidas o dentro de las condiciones de la PCR misma. La pregunta que surge es ¿por qué no funciona la PCR?
Muchas gracias, Luis. Mi tarea ahora es actuar como el forense del experimento. Es decir, vamos a analizar críticamente cada posible punto de falla. Para comenzar, iniciemos con el análisis de la etapa de cuantificación. En primer lugar, el hallazgo principal indica que tanto las muestras M1 y M2 presentaron un volumen insuficiente para completar el segundo centrifugado de protocolo. Como consecuencia, esto generó un exceso de buffer de lavado residual en la muestra. A su vez, estos residuos químicos actuaron como inhibidores directos de la polimerasa durante la PCR. Por otro lado, el nanodrop mostró un falso positivo, ya que se detectó señales de 260 nanómetros provenientes de contaminantes como ARN y proteínas residuales. En efecto, esto enmascaró la baja pureza real del ADN y generó una sensación de seguridad que no correspondía a la realidad. En consecuencia, se identifica el primer factor de falla, una extracción comprometida junto con una cuantificación. El segundo factor de falla se encuentra en la escala de trabajo. En este sentido, el problema de escala radica en que la mezcla de reacción de PCR utilizaba volúmenes de 10 microlitros con componentes tan pequeños como 0.5 microlitros de PCR para un solo preparado y 3.5 para 7. A esta escala, un simple microburbujeo en la punta de la pipeta puede representar un error cercano al 5% de volumen total de la reacción. Como resultado, la variabilidad técnica se amplifica desde el punto de vista matemático. En cuanto al impacto matemático, un error físico de más o menos 0.5 microlitros al pipetear equivale a un 5% de volumen total en una reacción de 10 microlitros. Sin embargo, este mismo error en una reacción de 25 microlitros representa aproximadamente un 2%, es decir, se trata del mismo error absoluto, pero su impacto relativo se reduce a menos de la mitad. Finalmente, se indican variables adicionales, como una posible degradación térmica del master mix debido a ciclos de congelación y descongelación, así como una temperatura de annealing potencialmente inexacta para los primers del gen HBB. Gracias, Stephanie. Ahora la parte propositiva. ¿Qué cambiamos concretamente? El primer cambio es un sistema de peaje de calidad obligatorio antes de entrar a la PCR. Tres criterios deben cumplirse simultáneamente. Control de extracción, que es la obligatoriedad de volúmenes completos idénticos para todas las muestras. Cero atajos en los pasos de centrifugado y manejo estricto en la cadena de frío constante. Umbral de cuantificación. Es la integración obligatoria del quantum fluorométrico junto al nanodrop para cada muestra procesada. La concentración reportada debe estar entre 1.8 y 2.0. Cualquier muestra fuera de este rango no avanza, se descarta inmediatamente y se reextrae. El criterio de rechazo es la exigencia de ratio de 260 a 280 que estrictamente debe estar entre 1.8 y 2.0. Si la muestra no cumple este criterio, no entra a la PCR. Siguiendo con esto, el segundo cambio es que ataca directamente el problema del margen de error de la micromanipulación. En el protocolo original trabajábamos con reacciones de 10 microlitros, donde el error de pipeteo de 0.05 microlitros representaba el 5% de variación total, que era la probabilidad de fallo crítica. En el protocolo optimizado escalamos a reacciones de 25 microlitros con el master mix, con todos los componentes proporcionalmente ajustados. Este mismo error físico de 0.05 microlitros ahora representa solo el 2% de variación en el total de la reacción. La variabilidad técnica se diluye matemáticamente sin cambiar el equipo ni los reactivos, solo el volumen de trabajo. Siguiendo con esto, tenemos el tercer cambio, el estructural, implementar controles que nos permitan diagnosticar exactamente dónde falla el sistema si vuelve a fallar. El control positivo, ADN de calidad conocido, procesado con el mismo master mix y el mismo termociclador, verifica que los reactivos funcionen. El control negativo es agua estéril en lugar de muestra, verifica ausencia de contaminación de los reactivos y la reacción. Paralelismo de carga. Cargar el producto de extracción directamente al lado del PCR en el mismo gel, en el mismo corrido. Esto sirve para una comparación visual directa y permite aislar el problema fuera de la extracción versus la amplificación. Con estos tres controles simultáneos, en un siguiente paso, en una corrida, sabremos exactamente en qué paso ocurrió cualquier nueva falla, en lugar de estar especulando.
Finalmente, para cerrar esta frase en la pantalla, un resultado negativo bien analizado nos lleva a hacer mejores preguntas y diseñar mejores experimentos. Es exactamente lo que hicimos aquí. El fracaso en la amplificación del gen HBB no fue un punto ciego, sino un mapa diagnóstico. El rigor metodológico no reside en el experimento cuando funciona al primer intento, sino en la capacidad técnica para auditar, entender y rediseñar el protocolo. Gracias.